radio y YouTube. Amén. Pues recibimos con un fuerte aplauso a la gente de la radio y de YouTube. Un fuerte aplauso para la gente de la radio y de YouTube. Amén. Amén. Bueno, esta es la tercera entrega de una serie de mensajes sobre la luz y las tinieblas, ¿vale? Si alguien no ha escuchado las dos entregas, la primera y la segunda, métase en nuestro canal de YouTube, que ya están las dos ahí. La primera, la luz y las tinieblas. Y la segunda, las obras infructuosas de las tinieblas, ¿vale? En nuestro canal de YouTube, a la gente que nos escuchan por la radio, que busquen ahí, el canal nuestro se llama Pastor Rafael Reyes, ahí tiene 150 o 160 predicaciones y enseñanzas nuestras. Busca ahí la luz y las tinieblas o las obras infructuosas de las tinieblas. Son las dos entregas. Hoy vamos a la tercera y esta se llama manifestaciones de la carne. Vamos a estudiar poquito a poco, no lo haremos hoy por completo porque es muy extenso, pero vamos a intentar estudiar las 17 manifestaciones de la carne, puntos suspensivos y cosas semejantes. Pablo nos habla de 17 manifestaciones de la carne, 17, y luego pone, punto suspensivo, cosas semejantes. Noten que son manifestaciones de algo que hay en nuestra carne, porque esas 17 manifestaciones, que no es otra cosa que géneros de pecado, en realidad la podemos ver manifiesta en el mundo y la podemos ver manifiesta en nuestras vidas, en nuestro comportamiento, pero realmente donde están es en nuestra carne. Es simplemente una manifestación externa de algo que hay escrito en nuestra carne. Cuando Satanás volcó su genética sobre Eva, porque cuando hablaba Satanás, Satanás es un espíritu inmundo, un espíritu sucio, ¿vale? Él y toda la tercera parte de los ángeles de Dios que se sublevaron contra Dios, pues ahora son espíritus inmundos. Le llama la Biblia espíritus sucios o espíritu de las tinieblas. Y cuando un espíritu habla, manifiesta su naturaleza. Che, que esto es muy importante. Cuando un espíritu habla, manifiesta su propia naturaleza. Los espíritus tienen simiente, una simiente espiritual. No es una simiente como la nuestra, o no es una simiente como las plantas. Pero un espíritu tiene una simiente que es su propia naturaleza. Y cuando habla, expresa su naturaleza. Cuando un ser humano escucha atentamente lo que el espíritu le dice y acepta y asimila, vuelca esa simiente dañina y pecaminosa sobre tu carne, sobre tu alma carnal. Y luego se queda ahí y manifiesta esa semilla que se ha plantado ahí, semillas espirituales. Por eso el Señor declaró la guerra y le dijo a la serpiente, pondré guerra entre tu simiente, le dijo el Señor a Satanás, a ese espíritu de las tinieblas, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Pondré guerra. Y un día, una simiente de la mujer, un hijo nacido de mujer, te aplastará la cabeza. Declaró la guerra. Pero noten que dice, pondré enemistad, pondré guerra entre tu simiente y la simiente de Eva. Por lo tanto, los espíritus tienen su propia simiente. Y Satanás volcó su simiente sobre Eva. Y se quedó ahí. Se quedó ahí. ¿Por qué? Porque nuestra madre Eva se dejó seducir y se abrió totalmente su mente, abrió totalmente sus entrañas, abrió totalmente su alma.
y quedó llena de la simiente satánica. Estoy hablando en el sentido espiritual. Y esa simiente, que al final manifiesta las 17 manifestaciones de la carne, las 17 tipos de pecados que hay y cosas semejantes, al final ella lo que hizo fue asimilarla, se quedó ahí. Por eso dice la Biblia que el pecado entró en el hombre y se quedó ahí. Ahora lo veremos, las citas bíblicas. Y ella la transfirió a Adán. Y al final ya los hijos de Adán y Eva, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y todos nosotros que descendemos de allí, pues llevamos escrito en nuestra genética y en nuestro ADN esa cosa que se llama iniquidad, que es una simiente torcida. Dios no nos creó torcido, Dios nos creó con una simiente suya, para que manifestásemos las obras del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Ese es el plan primogenio de Dios para el ser humano, pero en el huerto del Edén todo se torció y a partir de ahí todos nosotros al final manifestamos el pecado que hay escrito en nuestra carne y en nuestro ADN. Cuando Jesús vino, quitó todo eso de en medio y volvió a regenerarnos. Por eso es muy importante que usted entienda el misterio de la regeneración. Por eso nadie puede manifestar el fruto del Espíritu si no ha sido regenerado. Volver a nacer, se lo dijo Jesús a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo puede una persona nacer? Ese misterio está en el Evangelio de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ni los recibió el mundo, ni los recibió su propio pueblo, el pueblo judío. Pero dice, ahí viene la buena noticia, pero a todos. Wow, ahí es donde entramos nosotros. Cada vez que una persona, porque Jesús fue rechazado por el mundo y por el pueblo judío, fue rechazado a punto de que lo metieron y lo rechazaron y lo clavaron en una cruz. Pero a todos los que le recibieron, vosotros estáis ahí, nosotros estamos ahí, nosotros hemos alegrado el corazón de Dios, porque Jesús fue rechazado por el mundo y por el pueblo judío. Pero algunos, entre ellos nosotros, lo hemos aceptado. Aquellos que le recibieron, aquellos que aceptan a Jesús, se les dio un regalo, un premio, por haber aceptado a Jesús. ¿Qué se le dio? Juan 1:12, se le dio potestad, se le dio derecho legal de ser regenerado en Cristo Jesús, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando uno acepta a Jesús, se le concede la potestad, los derechos legales, para transformarse de criatura de Dios, de creación de Dios, a ser hijo engendrado y concebido en el corazón de Dios por medio del Evangelio, a través de la sangre de Jesús y a través del Espíritu Santo. Y entonces, ahí es donde la simiente nueva del cielo está en nosotros. Y ahora, en nuestra carne, sigue estando la simiente caída hasta que este cuerpo sea restaurado y glorificado. Pero dentro de nosotros, lo más sublime de nosotros, en el Espíritu, está puesta la naturaleza de Dios. Y dice la Biblia, aquí está la gran noticia, que el Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando un cristiano, cuando una persona acepta a Jesús, en el Espíritu mora la genética del cielo a través de Cristo. Y el amor, el gozo, la paz, la paciencia,
la benignidad, la bondad, la templanza, todas estas cosas que pertenecen a la naturaleza de Jesús, está en nosotros. Y ahora hay una ley escrita en nuestro espíritu que es muchísimo más poderosa que la ley del pecado y de la muerte que está en nuestra carne. Y cuando tú ya decides morir al pecado y vivir para Dios, en ti se comienzan a manifestar el fruto del Espíritu y no las manifestaciones de la carne. Entonces, ¿para qué sirve entonces este estudio de las 17 manifestaciones de la carne? Es muy simple, sirve para que usted las identifique y usted renuncie a ellas, porque hay algo que hay que hacer para que esas cosas vayan desapareciendo de nuestra vida. El fruto del Espíritu son 9, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero las manifestaciones de la carne son 17 y cosas semejantes. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso está en tu ADN. No está las 17, pero sí algunas de ellas, porque todos hemos heredado una naturaleza caída, donde la simiente diabólica está en nosotros. ¿Por qué? Porque la introdujo en la mente, en la psiqui, en las emociones, en el corazón de Eva. ¿Y Eva quién es? ¿Qué significa Eva en hebreo? Eva significa madre de todos los vivientes. Ella es nuestra madre. Y todos hemos salido de la simiente y del corazón de Eva y de Adán. Todos. Aunque las razas se fueron formando después, todos nacemos de ahí, ¿vale? Y todos traemos, por causa de lo que pasó allí, un defecto podríamos llamar un defecto de fabricación, porque en nuestra genética carnal está escrito todos esos pecados, pero en usted se pronuncia más en uno, en mí en otros. No todos en nuestra genética llevamos la herencia genética de esos 17 pecados, pero sí de muchos de ellos. ¿Me explico? Hay personas que cuando ya son grandes empiezan a darse cuenta cómo el rencor fluye de sus entrañas. En otros no son rencorosos, son gente que saben perdonar, pero sí ve un desenfreno. En otros tienen que pelear porque notan que hay una lujuria. En otros hay una hechicería. Son manipuladores por naturaleza, porque el espíritu de manipulación es el espíritu de hechicería, jugar con la voluntad de otra persona sin que se dé cuenta. Otros son violentos, con 10, 12, 14 años empiezan a darse cuenta que hay alguna violencia en él que se desata. ¿Me entendéis? Cada uno de nosotros tenemos una tendencia a un tipo de pecado. Entonces, Jesús acabó con todo eso en la cruz del Calvario. Pero hay una parte que te toca a ti hacer. Por eso es que estamos estudiando estas 17 manifestaciones de la carne, para que tú te identifiques. Hay personas que el adulterio está escrito en su genética y tienen que luchar mucho para hacerle fiel a su pareja. Y porque no solamente por herencia, porque las iniquidades, todo esto que te estoy hablando se llama iniquidades. Ahí yo tengo varias predicaciones en YouTube sobre las iniquidades. Busca ahí, Pastor Rafael Reyes, victorias sobre las iniquidades, por ejemplo. Y todo esto que te estoy diciendo como una introducción, pues lo vas a ver ahí, ¿vale? Pero no solamente las iniquidades se heredan, algunas se transfieren. Por ejemplo, yo no tengo problema con la brujería, porque en mi genética, hasta donde yo conozco, mis padres, abuelos, bisabuelos, ninguno andaron en ese pecado. Porque cuando uno practica un pecado mucho en su vida, el pecado echa raíces en esa persona.
Si tú eres un compulsivo violento, por decirte algo, ¿vale? Y a ti te gustan las peleas, te gustan las navajas, te gusta el conflicto, tú disfrutas de eso y vives fuertemente ahí, eso echa raíz en ti. Y cuando tú engendras un hijo, tu hijo sale con tendencia a eso. Eso se llama iniquidad. Pero no solamente se heredan, también se transfieren a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no tengo problema con la brujería, pero si yo no me hubiese convertido y me hubiese echado un amigo que le gustaba la brujería y me hubiese invitado a ir a una sesión de espiritismo y me hubiese invitado a andar en la brujería, pues yo, si acepto y empiezo a andar ahí, me quedo enganchado. Y yo, que no he nacido con el problema con la brujería, se mete en mí y empiezo a vivir y esa brujería echa raíces en mí. Y si me pego 20 o 30 años viviendo profundamente en la brujería y engendro así un hijo, hay muchas posibilidades de que mi hijo, cuando crece, nota que se siente atraído. El pecado no se hereda, la atracción al pecado sí. ¿Estáis entendiendo? Que se puede heredar o se puede transmitir, se instala en nuestra carne. ¿Y a quién le pasa eso? A todos. Todos nacemos con esa tendencia, pero Dios nos amó tanto, wow, que se entregó para rescatarnos de todas las iniquidades, las heredadas, las transferidas o las que se han instalado en nosotros. Porque una iniquidad que es un deseo a pecar, a cierto tipo de pecado, se puede instalar en nuestro corazón. En la infancia, por un trauma. Imagínate que tú tienes 6 o 7 años y abusan de ti. Eso abre puertas a los poderes de las tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas viven en el pecado. Y una persona, tu padre, tu madre, tu abuelo, tu tío, quien sea, que debió protegerte, hay casos, desgraciadamente, ha abusado de ti. Eso instala tinieblas en tu vida. Jesús se entregó para deshacer todo eso. Entonces, en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud, en tu madurez, en cualquier época de tu vida, se pueden instalar tinieblas. Pero la gran noticia es que cuando uno acepta a Cristo, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y entonces el Señor nos capacita en su gracia para ser libre totalmente del poder de la carne, del poder de la iniquidad. Todo esto usted lo puede ver. Mira, todo esto usted lo puede ver en Romanos 7, 17 al 24, no lo busque, porque quiero terminar la clase bien, y el día de hoy vamos a hablar sobre la fornicación, porque del adulterio ya hablamos, pero en Romanos 7, 17 al 24, ahí está el problema. Mira, vamos a verlo rápidamente. Pónmelo, hermano, Romanos 7, 17 al 24. De manera, te doy la base bíblica de todo lo que he dicho, ¿vale? Porque algunos se quedan así como pensando, esto es nuevo para mí, aquí está la base bíblica para que usted abra su entendimiento y lo entienda. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Esto lo escribió Pablo hablando de su experiencia luchando contra el pecado. Cuando una persona lucha contra el pecado, experimenta esto. Pero esta es la primera parte que experimentó Pablo. La segunda fue la liberación. Yo te voy a hablar de Romanos 7, pero la Biblia no se termina ahí. Se llega a Romanos 8, donde hay una liberación del poder del pecado. Y Pablo logró andar en santidad en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que te voy a dar ahora es las verdades sobre la ley del pecado en nuestra carne. El pecado en nuestra carne es una ley. Es una ley que está escrita en nuestra carne. Pero hay otra ley superior, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nosotros somos carne, alma y espíritu. El pecado llega hasta nuestra carne y hasta nuestra alma y ahí muere. Ya no profundiza más. Pero la ley del Espíritu, la genética de Jesús, llega hasta nuestra carne, hasta nuestra alma y hasta nuestro espíritu. Y desde el Espíritu hay una corriente de vida que barre y limpia todo.
Por eso dice Pablo en Romanos 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero antes de descubrir eso, Pablo descubre esto. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No lo dejes rápido, ve cambiándomelo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero. ¿Cuántos se identifican con esto? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Quién lo hace? El pecado que mora en mí. El pecado que vive en mí. Si quieres ser libre del pecado, primero tienes que experimentar y reconocer que el pecado vive en ti, vive en tu carne. Tu carne es la casa del pecado. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Wow. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva esclavo, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne, de este cuerpo de muerte? Es la experiencia de Pablo. Pero no termina ahí su experiencia, no cierre la Biblia ahí. Siga leyendo y llegará al capítulo 8 donde Pablo ya descubre la libertad. En ti hay una fuerza que te empuja hacia arriba, muchísimo más superior que la fuerza que te empuja hacia abajo. ¡Wow! El pecado es como la ley de la gravedad, que tú saltas y la ley de la gravedad te va para abajo. Pero hay un cohete de propulsión en el espíritu que te lleva a la estratosfera, donde allí no hay gravedad. Y cuanto más ande tú en el espíritu, más libertad tendrás para vivir en santidad. Pero para eso tienes que identificar en estos 17 tipos de pecado cuál es el que a ti te causa problemas. Porque siempre de los 17 hay algunos que te causan más problemas que otros. ¿Entiendes? Esa es la razón por la que estamos estudiando las 17 manifestaciones de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, etcétera, etcétera. Hemos estudiado el adulterio y hoy vamos a estudiar un poquito la fornicación, para que tú la identifiques. Si tú la identificas en tu vida, en tu comportamiento, es porque está en tu ADN. Y si lo identificas, en Cristo Jesús tiene libertad. Libertad. En Tito, vamos al versículo de Tito, para que usted vea cómo el Señor ha hecho para solucionar este problemón que traemos en nuestra carne y en nuestra genética. Tito, capítulo 2, verso 11 al 14. Mira. Porque la gracia de Dios, la gracia es el regalo inmerecido de Dios. Nosotros no podíamos nada para luchar contra el pecado. Sin Cristo Jesús era imposible. Podría dominar un poquito. Y si genéticamente tú eres un mentiroso compulsivo, sin Cristo Jesús esforzándote mucho, en vez de soltar 30 mentiras al día, a lo mejor puede lograr decir 10, pero no puede con la mentira. Si tú eres un rencoroso genético, o si eres un adúltero genético,
o si eres un hechicero genético, si tienes problema con cualquier tipo de pecado, con la altivez, con el orgullo, con la soberbia, con la prepotencia, con lo que sea, o con la lascivia, que hoy estudiaremos la lascivia, si nos da tiempo, sin Cristo Jesús no puede. Por eso hay gente que están en la cárcel por ser un violador y lloran y gimen y dicen cuando salgan ya no lo voy a hacer más. Y se dan en las estadísticas muchos violadores que salen y repiten. Después de 30 años, sale y por una estupidez, otros 20 años. Y él lloraba que no lo iba a hacer más. ¿Por qué? Porque algo, escuche esto, algo se apoderó de él. Porque el pecado son tinieblas. Y las tinieblas es el hábitat de los demonios. La Biblia le llama a los espíritus que se han apartado de Dios, espíritus inmundos o espíritu de las tinieblas. Espíritus inmundos significa espíritu sucio, que no tienen limpieza. Y espíritu de las tinieblas son espíritus que dejaron la luz de Dios. Por eso estudiamos en las otras dos entregas que el primer mandamiento es el amor. Y la Biblia dice, primera de Juan, que cuando uno ama, permanece en luz. Pero la antítesis del amor es el aborrecer a alguien. Y la Biblia dice que cuando uno aborrece a alguien, está todavía en tiniebla. Y las tinieblas le han cegado sus ojos. Y anda a tientas y no sabe a dónde vas. Porque está en tiniebla. Porque cuando uno se sale del mandamiento y se va a la antítesis, se va a las tinieblas. Pero Jesús, que es la luz verdadera, vino a las tinieblas a rescatarnos a nosotros y nos ha dado la posibilidad, si queremos, de ser libres del poder de las tinieblas. Tengo buena noticia, si hay un pecado que te molesta, en Cristo Jesús puedes aniquilarlo por completo de tu vida. Puede que eso ya no exista más en tu vida y tú puedes andar en la antítesis de eso. Si tú tienes problemas con el adulterio, en Cristo Jesús puedes volver a ser una persona fiel, lo cual no está de moda en nuestros días. Pero nosotros somos gente en peligro de extinción, pero que no vamos a ser extinguidos, que vamos a multiplicarnos en la tierra y vamos a demostrar que en Cristo Jesús y por su gracia podemos ser fieles. Si tú tienes un problema con la lascivia, que la lascivia es desenfreno, en Cristo Jesús puedes andar en dominio propio. Wow. Si hace lo que el Señor te dice, en Tito capítulo 2, verso 10, que es el que estamos, verso 11, que es el que estamos estudiando ahora. Vean. Porque la gracia de Dios se ha manifestado como salvación para todos los hombres. Aquí está la clave. Te voy a dar la parte que ha hecho el Señor Jesús por ti y ahora te doy lo que tú tienes que hacer si quieres disfrutar de esta herencia. La libertad del pecado, la santificación, la santidad, el cambiar de comportamiento es un regalo del cielo. Y a eso se le llama gracia de Dios. Pero eso es una herencia del cielo en la persona de Jesucristo. Pero hay una responsabilidad que Dios nos ha dado. Y que si eludimos esa responsabilidad, toda esa gracia que está a nuestra disposición se queda levitando en nuestras vidas. Y no la disfrutamos. ¿Cuál es? Mira. Enseñándonos. Vuelve al 11. La gracia nos está enseñando. Verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. La gracia de Dios está manifiesta para todos. Para las más de 7.000 millones de criaturas que hay en el mundo. Está dispuesta. Jesús no murió por unos pocos. Jesús nos rescató de las tinieblas y de las iniquidades a unos pocos. Él lo hizo para el mundo entero. Para todas las generaciones. La gracia de Dios se manifestó.
verso 12, enseñándonos, wow, ¿qué? ¿Cuál es la palabra clave? Renunciando, wow, este es el centro del mensaje. Cuando tú identificas un problema con un tipo de pecado, la gracia de Dios está dispuesta para ti y te enseña que renunciando, tienes que renunciar. Y entonces comienza a desaparecer. ¿Y por qué tienes que renunciar? Porque es tu naturaleza. Y Dios no puede quitar mi naturaleza de mí, que es mía. Mi naturaleza es mía. Y Dios no puede quitarme algo de mí si yo no lo acepto, si yo no lo permito, porque sería injusto. Y Dios es un Dios justo. Si tú eres un rencoroso empedernido, la gracia de Jesús puede con eso y puede barrer eso. Y Jesús fue golpeado por ese rencor y Jesús fue crucificado por ese rencor y Jesús ese rencor lo enterró en las profundidades de la tierra y del infierno y resucitó para que tú fueses libre de ese rencor, pero ese rencor es parte de tu naturaleza y tú tienes que reconocerlo y aceptarlo y renunciar. Renuncio al rencor, renuncio a ser rencoroso y acepto la ley del perdón, acepto la ley de la misericordia. Si haces eso, entrarás en la libertad. Con el rencor, con la lujuria, con la lascivia, con la hechicería, con las enemistades, con los pleitos, con los celos, con las iras, con las contiendas, con las disensiones, con las herejías, con las borracheras, con todo. Y con las cosas semejantes a esta. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿ves? Hay una renuncia a un ¿qué? ¿Qué dice? Deseo. Porque al final de cuentas, las iniquidades son deseos de nuestra carne. Hacer algo que se levanta contra Dios y que por eso es nocivo. Los demonios se ríen de los seres humanos. Porque no hace falta que nadie nos destruya. Somos autodestructivos. La lascivia te destruye a ti. El ser un pendenciero te destruye a ti y a los tuyos. La brujería, la hechicería, los pleitos, las contiendas, te destruye a ti y me destruye a mí. La codicia le quita la vida a sus poseedores. Si tú eres una persona codiciosa de los bienes de los demás, o codiciosa de la mujer del otro, o codiciosa del marido del otro, o codiciosa de los bienes de otra persona, te estás robando la vida a ti, porque no disfrutas de lo que tienes, ¿entiendes? Por eso, la gracia del Señor nos enseña que renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando andamos en esto y renunciamos, entonces vivimos conforme al Señor, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14, quien se dio, escuche, mira el amor que tuvo Jesús por mí y por ti. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Él se entregó. Aleluya. Lo que yo te estoy hablando, yo sé que si te quedas en la mitad del mensaje te desespera, porque pongo el dedo en la llaga y te digo el problema serio que tenemos con el pecado. Pero si te vas a la otra mitad, entonces tiene la gloriosa esperanza, porque dice que el Señor se entregó para redimirnos. ¿De qué? De toda iniquidad y purificar para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiere decir que Jesús se entregó para purificarme. No sé si lo entiende. Hay una purificación genética. Cuando una persona acepta a Cristo,
muere y nace de nuevo. Y cuando proféticamente, no estoy diciendo que el bautismo te purifica, el hecho de meterte en el agua, lo que te purifica es lo que el bautismo simboliza, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero cuando uno entra en ese proceso de muerte y de resurrección renunciando, entonces es purificado tu genética. Hay una purificación genética en Cristo Jesús. La persona más mala del mundo, la que tenga las iniquidades genéticas más profundas, la que se haya dado a toda clase de maldades, en Cristo Jesús, si anda en Cristo Jesús, puede obtener por gracia una purificación genética total. Y entonces es purificado. ¿Para qué? Para andar conforme a las cosas de Dios. Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora sí, ya con esta introducción que nos ha durado 35 minutos, entramos en la segunda manifestación de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. El adulterio, lo vimos la semana pasada, vamos a hablar un poquito de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es cualquier, escuche esto, ¿vale? Y si nota que eso te golpea a ti o a mí, ¿vale? La fornicación es cualquier actividad sexual fuera del orden de Dios. Repito, cualquier actividad sexual fuera de las instrucciones de Dios se llama fornicación. Y ahí hay innumerables tipos de fornicaciones. De hecho, el adulterio es un tipo de fornicación. Lo que pasa es que se estudia por separado por la fuerza que tiene y por la necesidad que hay. Pero el adulterio está dentro de la fornicación, ¿vale? Entonces, cualquier actividad en ese área de nuestras vidas que no se alineen con la palabra de Dios escrita, eso se llama fornicación. Cualquiera. Bestialismo, lesbianismo, homosexualismo, cualquier actividad se llama fornicación. Y mira lo que dice la Biblia de la fornicación. Es el único pecado que dice la Biblia que cuando lo practicamos, pecamos contra nuestro propio cuerpo. Vamos a leerlo. 1 Corintios 6, 18 al 20. Mira lo que dice. Huid. Wow. Huid. La tierra entera está llena de los abismos profundos. Ya estuvimos hablando que eran los abismos profundos. Han salido ejércitos de demonios fornicarios y están acampando por todo el mundo entero. Siempre ha habido fornicación en la tierra, pero en los últimos tiempos se ha multiplicado. La Biblia dice que la última generación se caracterizará por el desenfreno en la inmoralidad. Y la Biblia dice que huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre o la mujer cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, verso 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Huid de la fornicación. Wow. Somos personas, somos seres con un área
en la sexualidad. Dios, la sexualidad es buena. La sexualidad es legítima. La sexualidad es un regalo de Dios. Sin ella es imposible la vida. La sexualidad es un diseño del cielo para sus criaturas. Pero cuando el Creador nos da algo a sus criaturas, nos va acompañado del libro de instrucciones. Cada vez que el Creador le da algo a sus criaturas, los seres humanos, los animales no, los animales tienen escrito por naturaleza lo que tienen que hacer. Por eso los animales no pecan, porque hacen exactamente lo que el Creador le ha dicho que haga en su instinto. No tienen como nosotros libre albedrío. Ellos no pueden decidir. Ellos hacen lo que le ordenan sus instintos. No pecan. Ni hacen lo bueno, ni hacen lo malo. Simplemente hacen lo que está escrito en sus instintos. Ellos se mueven por instinto. Pero a nosotros Dios nos dio el raciocinio, la intelectualidad, el libre albedrío, la voluntad propia. Y yo puedo decidir si ser cristiano o no, si venir al culto el domingo o no, si quedarme en mi casa porque está lloviendo o coger un chaparrón y venir. Nosotros decidimos. Y yo decido si serle fiel a Lidia o no. Y por la cuenta que me traje, parece que sí. Entonces, nosotros, Dios nos ha dado el regalo de la sexualidad y nos ha dado un libro de instrucciones para hacer un buen uso, para que eso tan bueno que Dios nos ha dado, a nosotros nos valga de bien. Pero si no lo hacemos como Dios dice, lo que es bueno se transforma en nocivo y en malo. Y la sexualidad, no puedo darte porque se transformaría esto en un congreso de sexualidad, pero la sexualidad básicamente está diseñada por Dios solo, y esto es contracultural, esto es contra toda lógica de lo que hay hoy, pero la palabra de Dios es la misma. Ayer, hoy y por los siglos. Aunque durásemos, que me extraña, 1 millón de años en la tierra los seres humanos, dentro de 1 millón de años, la palabra de Dios diría lo mismo. No cambia. La cultura cambia. La sociedad cambia. La sociedad, cuando yo era niño, no es la que hay hoy. Y la forma en que entienden la gente la sexualidad no tiene nada que ver con la que yo me crié. Y dentro de 40, 50 o 100 años sabe Dios lo que habrá. Pero la palabra de Dios es la misma. Y Dios ha dicho, os entrego este regalo para que lo disfrutéis exclusivamente dentro del matrimonio. Si lo saca de ahí, ya está. Haga lo que haga, es fornicación. Es para dentro del matrimonio. Y podíamos entrar ahí en cuántos tipos de fornicaciones hay, pero no voy a entrar. Solamente quiero hablarte de esto que te voy a decir. Porque esto es bueno que lo escuche la gente, lo en la radio y en YouTube. Cuidado, porque aún dentro del matrimonio puede haber fornicación. Porque no todo está permitido por el Señor dentro del matrimonio. Te voy a dar la cita bíblica. Pásame la cita bíblica rápidamente. Ahí está, muy bien, así me gusta. Honroso sea en todos, en ti, en mí, en aquel, en el pastor, en el diácono, en la tesorera, en el otro, en la obrera, en todos, sea honroso el matrimonio. Y la cama, el lecho es la cama, sin contaminar. Y el lecho sin mancillar. Un lecho mancillado es una cama contaminada. Es una cama sucia. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancillar. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Está hablándole a los matrimonios y dice los fornicarios.
dentro del matrimonio y los adúlteros que sacan la sexualidad fuera del matrimonio, lo juzgará Dios. Entonces, ¿qué es la fornicación dentro del matrimonio? Yo te lo voy a decir. Bueno, no, te lo va a decir la palabra de Dios. ¿Vale? Siguiente versículo. Que cada uno, otra vez vuelve el lenguaje que hoy se entendería como machismo. Vamos a actualizar el lenguaje, ¿vale? Que cada uno o una de vosotros o vosotras sepa tener su propia esposa o su propio esposo en santidad y honor. No, sigue, en pasión de concupiscencia, como los otros que no tienen a Dios, como los otros gentiles. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Está el 6 también? Solo te dije este. ¿Hasta ahí? No, hasta ahí, ya está, hasta el 5. Entonces, fíjense que la práctica de la sexualidad en el matrimonio no es opcional, es un mandamiento. Tener actividad sexual en el matrimonio no es opcional. Porque se puede tener fornicación en el matrimonio porque te pasa o porque no llega. Y para mí las dos cosas son peligrosas. Porque no es opcional la actividad dentro del matrimonio. Es una orden de Dios. Pero con honor. Honroso sea. La pregunta que estaréis haciendo, ¿y dónde está la línea roja? Cuando estoy perdiendo la honradez o el honor y me estoy metiendo en pasión de concupiscencia como los demás. ¿Cuándo? Eso ni tu pastor ni nadie te lo puede decir. Es un asunto tuyo con el Señor. Y en buena conciencia tú tienes que decirle al Espíritu Santo que te ayude a disfrutar. Esto es como la comida. ¿La comida es buena o mala? Es buena. Pero si tú te comes todos los días 4 kilos de carne, te va a matar. Te va a matar. Si tú le echas un montón de sal al puchero, a la sopita, te va a matar. O sea, ahí sí, la comida es buena, sí, la sexualidad es buena, pero en el orden de Dios. ¿Cómo es un desorden? ¿Cómo es una concupiscencia? Tú allá. Pero solo te digo una cosa. Un día nos presentaremos todos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho cuando estábamos en el cuerpo. Lo que hayas hecho y has pedido perdón a Dios, eso no existe ya. Y Dios ahí no te va a pedir nada. Si tú te arrepientes, perfecto, ¿vale? Entonces, hermano, santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Y ahora te llevo a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, este ya lo hemos visto, por defecto, 1 de Corintios 7, 3 al 5. Mira lo que dice. El marido, ve cómo es un mandamiento. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Verso 5. No os neguéis. Wow. ¿Ves? Esto es una fornicación por pasividad. Lo mismo es pasarte que no llegar. Si estás casado, escucha esto, yo sé que algunos, nadie te ha predicado esto, pero te lo predico yo. Si estás casado, estás casada, tienes un deber conyugal. Y si tú no querías actividad de ese tipo, no te cases. Quédate soltero y dedícate a orar, ya está, no pasa nada. Pero si te casas, el hombre tiene un deber conyugal y la mujer tiene un deber conyugal. No os neguéis el uno al otro, a no ser, ojo, por algún tiempo. ¿Qué dice? Por mutuo. ¿Qué significa mutuo? Que los dos se han puesto de acuerdo para ocuparos
sosegadamente a la oración. Un tiempo mutuo, en unos días mutuo, los dos de acuerdo. Pero volver, cuando termine ya ese tiempo que habéis decidido estar sosegadamente en la oración o un ayuno prolongado, lo que sea, o por cualquier otro problema, ¿no? De salud, cualquier cosa, mutuo. Pero volver a juntaros en uno, para que no os tiente. Entonces, cuando hay pasividad, ¿quién entra por ahí por medio? Satanás. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y ya sabéis el principio, andando en el mandamiento de Dios, anda en la luz. Te sale del mandamiento de Dios, ¿dónde cae? Tiniebla. Entonces, en el matrimonio hay que tener actividad en el orden de Dios. Ni puede ser por exceso ni por defecto. Vamos a seguir avanzando y vamos a hablar un poquito de la inmundicia. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Inmundicia en el griego significa sin pureza. Y puede haber una inmundicia, por eso en Marcos capítulo 5, versículo 2, los demonios son nombrados como espíritus inmundos, espíritus sucios. ¿Sabe usted que la inmundicia, le voy a quitar la palabra inmundicia y voy a poner la suciedad? La suciedad es una manifestación de la carne. ¿Sabe usted que la suciedad es tiniebla? En todos los ámbitos. ¿Sabe que no mantener nuestros cuerpos aseados te estás metiendo en tiniebla? ¿Sabe que falta de limpieza en la casa te estás metiendo en tiniebla? ¿Sabes que falta de limpieza y de pureza en tu mente? Hay pensamiento sucio. Un pensamiento sucio es un pensamiento inmundo. Es una inmundicia. Hay mirada sucia. Hay oído sucio. A lo mejor tú no te gusta murmurar, pero sí te gusta escuchar al que murmura. Eso es suciedad de los oídos. ¿Sabe que hay inmundicia en nuestros labios? Ponme ahí el versículo de Isaías. Ya lo dijimos la semana pasada, pero quiero terminar hoy con la inmundicia y ya terminamos. Mira lo que dice. Entonces dije, Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, labios sucios, vocabulario sucio, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Verso 6, y voló hacia mí un serafín teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. ¿Y qué hizo este serafín? Tocando con él sobre mi boca. Y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¡Wow! Era un mal hablado. Tenía una lengua fea. Yo he escuchado cristianos decir barbaridades. Un vocabulario sucio. Eso es inmundicia en los labios. Y eso te estás alejando de la luz y metiéndote en tiniebla. Y tuvo que purificar aquel ángel a Isaías para convertirlo en aquel gran profeta Isaías. La inmundicia en los labios. ¡Wow! Ya, sin más, el domingo que viene, si Dios lo permite, o no, a lo mejor hablamos un poquito sobre el nacimiento de Jesús, pero recuerde, la manifestación de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia. Hablaremos de la lascivia, la idolatría, la hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. Sé que hay palabras que te vibran, te hacen vibrar, hay otras que te hacen pensar. Esta es una de esas palabras. Hay veces en la Biblia que cuando el Señor decía una palabra muy fuerte, para bien de la gente, ponía al ladito, Selás. En los salmos aparece mucho, Selás. ¿Sabes lo que significa Selás en hebreo? Silencio. Porque hay palabras que hay que guardar silencio y meditarlas. Dios le bendiga mucho, le damos un aplauso al Señor y medite en esta palabra. Aleluya.